todo un tema. Así que bueno, vamos a levantar la voz acá. Y justo el tema es el silencio. Pero no cualquier silencio. El silencio de Dios. Podríamos decir los silencios de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado donde no escucha respuesta, no escucha la voz de Dios? La vez anterior hablamos de la voz de Dios y cómo sentirla, cómo escucharla. Pero ¿qué pasa cuando está el silencio? Cuando hay silencio y no hay una respuesta a lo que nosotros pedimos o padecemos. Y esas circunstancias a veces son difíciles. El problema es que nosotros interpretamos al silencio de Dios muy diferente de lo que es el silencio de Dios. A veces los silencios de Dios tienen una razón que nosotros no logramos interpretar. Cuando hablé de la voz de Dios, hablé de cómo nuestro oído capta el sonido por medio de vibraciones y ahí hace todo el trabajo en el cerebro para que se entienda, decodificando esas ondas, esas vibraciones, que la traducen en sonido. Entonces el cerebro hace eso. Y el silencio también es tomado de la misma forma por nuestro cerebro como si fuera un sonido. Por eso la canción esta tiene mucha importancia, porque se entiende que el cerebro tiene diferentes formas de captar las cosas. Y el cerebro toma al sonido exactamente como si fuera el silencio, toma el silencio como si fuera un sonido, exactamente. Desde otro lugar, porque no hay una vibración, pero lo decodifica como un sonido. Fíjense la importancia que tiene el silencio, porque en todo lugar que se ejecuta algo, sea música o hablando o aún en la escritura, el silencio es importante. Si nosotros recorremos los salmos, en los salmos directamente uso la palabra que es Selah, que es silencio, un espacio de tiempo donde se utiliza para diferentes cosas. Ese silencio, decodificado por el cerebro, no es una ausencia de sonido. En realidad, es una entidad diferente al sonido común. Aunque parezca una contradicción, el silencio es algo que nosotros tenemos que aprender a utilizarlo. Cuando nosotros aprendemos a escuchar el silencio, reflexionamos, se afirman ideas, se internaliza ciertas situaciones, se acepta o se rechaza o se reconoce y se adora. Cuando nosotros aprendemos que el silencio tiene una importancia en nuestra vida, es porque hemos trabajado sobre la palabra de Dios y nos hemos dado cuenta que en muchas partes Dios pide silencio, o Dios produce silencio, o Dios hace silencio. Aunque muchas veces nosotros hacemos énfasis en la voz de Dios, en la palabra de Dios, en lo potente que es
la voz de Dios y su palabra, y nos olvidamos que Dios ha hecho silencio. Y debemos analizar esto como algo que Dios quiere comunicar a tu vida para que reflexiones, para que en ese silencio reafirmes algunas cosas, que de pronto las guardes, las internalices, que aceptes lo que Dios está haciendo en tu vida, reconociendo que Él es el poderoso que tiene un plan para tu vida, y en el silencio adorarlo. Cuando Jesús fue bautizado en Lucas capítulo 9, versículos 35 y 36, la palabra de Dios dice: y vino una voz del cielo, desde las nubes, que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y en aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Acá escuchamos la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Y ahí está hablando de un reconocimiento al Señor Jesús y un mandato de oír a Jesús. Ahora los discípulos vieron eso, lo vieron a Jesús y estaba solo, y decían: ¿de dónde habrá venido esa voz? La voz venía de Dios, del Padre. Ellos no podían hablar, se callaron, y en aquellos días, dicen, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Yo creo que cuando Dios habla nos conmueve, y no nos damos cuenta que cuando calla también tiene que conmovernos. La voz de Dios se escucha clara y poderosa. Declara que Jesús es el Hijo amado. Pero Dios el Padre hizo silencio en el Getsemaní. Y también hizo silencio en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces hemos hecho el énfasis cuando Dios habla? Pero que pocas veces hemos escuchado ese silencio de Dios en el Getsemaní, allí donde Jesús atribulado estaba, y en la cruz del Calvario cuando Él estaba muriendo. Los silencios de Dios son importantes, tan importantes como sus palabras. Muchas veces estamos aturdidos nosotros con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias palabras. No hacemos silencio en nuestra vida. Nuestra mente se ocupa de un montón de cosas. Cuando estamos tan ocupados en nuestra mente de escuchar lo que hay, de lo que pasa, no podemos escuchar la voz de Dios. Cuando yo estudiaba en el iba al Instituto Bíblico Buenos Aires, salíamos a los barrios a hablar. Siempre nos mandaban a lugares donde las iglesias tenían que batallar para evangelizar, y había bastante problema. Y en una oportunidad pasé por una casa donde había una señora, bueno, supe después que era una señora, pero había una radio puesta a todo volumen. Se escuchaba desde la esquina. Y bueno, por más que golpearan y varias veces habíamos pasado, nadie respondía. Claro, ni se escuchaba que alguien llamaba, por el sonido de esa radio que estaba a todo dar. Entonces un día, no sé si me tomó el espíritu de Roberto o el Espíritu Santo, y yo agarré, había una tranquerita así de madera, la abrí y entré. La puerta era una puerta sin puerta, solo tenía una
Y entré. Y agarré la radio y la bajé. Después que hice eso, no sé qué pasó. Pero de pronto escuché un grito y ¿quién va a volar? Y apareció una señora bastante voluminosa y empezó a gritarme, ¿qué haces acá? Y yo digo, escúchame un segundo. Y ella bajó, yo digo que el Espíritu Santo estaba ahí porque la cosa no era tan fácil. Yo digo, discúlpeme que entre su casa, yo he pasado varias veces y el sonido no dejaba escuchar que yo estaba llamando, yo quiero comunicarle algo. Y entonces le hablé de Cristo. Esa señora se largó a llorar, dice, yo pongo la radio fuerte porque no quiero saber nada de nada y estoy aturdida por todas las cosas. Y bueno, ahí contó toda la historia, pero encontró al Señor Jesús. Porque el ruido desapareció. Yo creo que hay tanto ruido en este mundo que de pronto necesitamos buscar hacer silencio para que nos escuchen, para que escuchen la voz de Dios. Alrededor nuestro hay tanto ruido que a nosotros mismos no nos deja escuchar. Las circunstancias nos hacen ruido. A veces nos damos cuenta que ese ruido que hay en la sociedad no llega hasta nosotros y se vuelve en una queja y nos hace sentir diferente tipo de cosas, y los sentimientos que tenemos dentro de nosotros también es un ruido que no nos deja escuchar. Hay muchas cosas que pueden hacer ruido en nuestra vida. Y a veces muchas cosas son cuestiones religiosas que nos aturden con las demandas, con la liturgia, con cuestiones organizacionales. Pero el mayor ruido a veces es el deseo de satisfacer nuestras propias necesidades, nuestras propias cuestiones personales, aquellas cosas que tienen que ver con la sociedad, con nuestra familia, y algunos otros con las cuestiones políticas, con los diversos problemas que surgen en la economía, en las ocupaciones que tenemos. Son todos ruido que no nos dejan escuchar. Y probablemente Dios está haciendo silencio, diciendo, por ese camino tienes que andar. Trata de silenciar un poco los ruidos que hay a tu alrededor. Yo no digo que todas estas cosas no importan. Pero tal vez sea importante que algunas cosas tenemos que hacer. Lo difícil es poder apagar un poco ese ruido para escuchar qué es lo que Dios quiere decir, o cuál es el silencio de Dios en este momento. Que los ruidos de la vida y de lo que vos sentís no te aturdan para impedir lo que Dios quiere decir para tu vida. Yo estuve meditando sobre esto porque muchas veces nosotros como misioneros en Palabra de Vida tuvimos que tomar decisiones y de pronto fue más el impulso por todo lo que escuchamos. A veces nosotros vemos las cosas y eso también es una forma de percibir y sentir algo, no como una voz, pero algo que nos determina. Y de pronto Dios estaba esperando que te calmes y que hagas silencio. Yo reconozco que en mi vida, en el principio de mi ministerio, fui demasiado impulsivo. Y había mucho ruido en mi cabeza.
Y yo quería hacer todo hoy y en este momento. Y entonces esas cosas me hizo ir cambiando hasta que el Señor dijo, bueno, voy a tomar carta en el asunto. Y me tuvo en silencio por unos cuantos años. Hasta que aprendí que tenía que esperar ese tiempo de Dios. Que era ese silencio. Para que uno deje de hacer lo de uno y diga, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y en ese silencio de Dios nos hace aprender. Y si tú estás pasando por ese silencio de Dios, que no encontrás respuesta para las cosas que te están sucediendo, probablemente sea que Dios está esperando que reflexiones y digas, Señor, si esta es tu voluntad, sea hecha. Y el Señor va a comenzar a obrar. Isaías, capítulo 42, del versículo 13 al 16, dice, Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará y vocerá, esforzará sobre sus enemigos, y desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como los que están de espanto, que está de parto, asolaré y devoraré juntamente, convertiré en soledad los montes y los collados los haré secar, toda su hierba, los ríos tomaré en isla y los secaré y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por senda que no había conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas haré y no lo desampararé. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado a cautivo 400 años. 400 años de silencio. Callé, no dije nada. El pueblo tenía que aprender de la rebeldía que había en su corazón. Probablemente Dios hace el silencio cuando nuestro corazón es rebelde. Cuando no obedecemos su palabra. Cuando no hacemos lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Porque de pronto no nos gusta. Porque es difícil. Porque nos cuesta. Porque más lindo está quedarse. Yo creo que Dios está buscando a un pueblo que obedece a su mandato. Yo creo que Dios se goza con nosotros cuando Él ve que sus hijos obedecen. Cuando Jesús le dijo a Jesús, este es mi hijo amado, o dijo de Jesús, este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Esa voz que hablaba estaba determinando un hecho. Y yo creo que Dios quiere determinar sobre nuestra vida qué somos. Amados de Dios, deseosos de hacer la voluntad de Dios, siguiendo el plan de Dios. Y Él va a decir, este es mi amado. Porque Él nos amó. Cuando oía esa canción, y yo la he escuchado muchas veces, y yo trataba de interpretar lo que decía, al final tiene, digamos, la reafirmación de quién está hablando. Dice, háblanos, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Hablando de Jesús. Pero pareciera que hablara de una compañera, de la esposa, cuando le dice, cuando en tu boca oí que me amabas. No, mi amor. O sea, era como que me chocaba el hecho de que utilizara esa forma de hablar de Jesús
como mi amor, mi amado y el que me ama. Y me hizo acordar de un cristiano, un chico jovencito que se convirtió, y su esposa joven también. Ella no se convirtió, y él iba a la iglesia, y un día ella lo acompaña a la iglesia y dice: no, yo no voy más. Dice: acá son todos raros, le cantan de amor a un hombre. Ustedes que son hombres, ¿cómo van a cantarle de amor a un hombre? O sea, la idea del mundo. Sin embargo, el Señor Jesús dice: no es que ustedes me hayan amado a mí, sino que yo los amé primero. Y entonces la palabra amor cobra otro sentido, porque hoy la palabra amor se ha manipulado, digamos, de una forma tal que hasta lo hace vergonzoso. Y se compara el amor con el sexo. Pero acá, el hecho de que Dios nos amó a nosotros primero, está en esa forma diciendo en la palabra de Dios: yo declaro que ustedes son mis amados, amados por mí. Es la misma figura que utiliza la palabra de Dios cuando habla de como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Allí hay una búsqueda de comunión, pero la figura está hablando del encuentro en la brama del animal, porque está buscando la compañera o el compañero, porque quieren reproducirse. Y esa es la figura, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por Dios el alma mía. Una comunión tan íntima, tan cercana. Cuando Dios habla, determina de nosotros qué somos para Él. Pero cuando Dios hace silencio, es porque quiere afirmar su voluntad en nosotros. Fíjense en Mateo 26, capítulo 26, versículo 36 en adelante. Allí es cuando Jesús va de Getsemaní a orar. Nosotros tenemos muy arraigado eso de que vamos a orar. Qué bueno que comenzáramos a decir: vamos a ir a hablar con Dios. Porque orar es eso, hablar con Dios. Porque yo creo que en nuestras oraciones comunes, religiosas, desgajamos nuestra vida, derramamos nuestro corazón, diciéndole a Dios todo lo que nos pasa, lo que queremos, lo que deseamos para los demás, y hacemos toda una seguidilla de cosas. Eso es orar. Pero hablar con Dios quiere decir que tiene que haber un intercambio. Hacer silencio en medio de la oración para escuchar su voz. Había una chica que conocí, estoy queriendo recordar dónde era, pero en qué situación, pero una persona que hablaba mucho, hablaba, no, y yo siempre tengo una frase para los que hablan mucho: respirar, le digo, respirar. Y uno de los temas de ella es que siempre me dejan sola, que no me dan bolilla, que no me aceptan, ¿cuál era el problema? Es que se la pasaba hablando, no te dejaba ni meter un bocadillo. Entonces yo siempre le decía: respirar. Se va a atragantar con tanta voz. Entonces eso nos pasa a veces con Dios. Hablamos. Y no nos callamos en su presencia.
Entonces, la palabra de Dios dice aquí en Mateo 26, versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto yo voy allí y hablo con mi Padre. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y hablando con Dios, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no podéis haber velado conmigo una hora? Velad y orad para no entrar en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Acá hay varias cosas que nosotros podemos analizar, pero Jesús fue a hablar con el Padre. Y necesitaba que los discípulos estuvieran con él. Y los discípulos se cansaban. La primera oración, aparentemente, ese encuentro con Dios, tardó una hora. Dios estaba pidiendo que ellos velaran en oración, que estuviesen despiertos y que lo acompañaran. Ahora, en esa hora, aparentemente no hubo respuesta de Dios. Jesús volvió otra vez, no sé cuánto tiempo, y cuando llegó estaban dormidos, y volvió la tercera vez, y cuando volvió estaban dormidos. Claro que pasaron mucho tiempo, que pasaron muchas horas, pero lo importante es que aquel que iba a cumplir la voluntad de Dios era Jesús. Y él se mantuvo en oración y escuchando el silencio de Dios. La segunda vez que él va, dice, bueno Señor, si en realidad no es tu voluntad que pases de mí esta copa, que sea tu voluntad. Él ya aceptaba eso de parte de Dios, que el silencio de Dios tenía una respuesta, que se iba a hacer su voluntad. Por eso el silencio de Dios es para afirmar en nuestra vida que Él está haciendo su voluntad en tu vida. No sé lo que estás pasando, que tal vez sea difícil, pero Dios en su silencio está diciendo, se va a hacer mi voluntad. Se va a hacer mi voluntad. Dios quiere afirmar en el silencio el plan en nuestro corazón. Y su Hijo entendió ese silencio de Dios y se encaminó para ir a la cruz. Jesús dijo, ya está todo resuelto. Yo voy a ser entregado en manos de pecadores. Yo voy a recibir el castigo
que los pecadores tienen para mí. Si analizamos bien esta idea, Jesús estaba diciendo, los pecadores van a tomarme. Y en realidad no estaba hablando de aquellos que lo crucificaron. Estaba hablando de nuestros pecados, por el cual Él fue llevado y muerto en la cruz. Porque la voluntad de Dios es que Él muriera por cada uno de nosotros. La voluntad de Dios no iba a ser cambiada. Dios ya lo había resuelto. El otro silencio de Dios para con el Señor Jesús fue en el Calvario. Y la palabra de Dios en Mateo 27, 45 y 46 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que acá el gran silencio de Dios, el gran silencio del Padre en la cruz, nos habla del amor del sacrificio, de la misericordia, de todo aquello que se derramó a favor de nosotros, de los pecadores. El silencio de Dios tiene que hacernos ahí reflexionar que en su silencio no pensó en su Hijo, sino pensó en vos. Dejó morir a Cristo por vos y por mí. En este silencio de Dios nos tiene que hacer pensar que Él entregó todo y se mantuvo en silencio cuando su Hijo moría por nosotros. El silencio de Dios demuestra que Él derramó su gracia, su amor, y que lo hace constantemente, en cualquier momento. Y lo está haciendo cuando hace silencio. En medio de tu tribulación, en medio de tu problema, Dios está queriendo hacer la voluntad. Y la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. Lamentaciones 3, 24 al 26. Siempre se habla de Jeremías como el profeta llorón. Sin embargo, él veía a su pueblo sufrir porque estaba rebelde y no quería saber nada con Dios. Pero en Lamentaciones él dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová con los que esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Yo he pasado mis últimos años hablando, aconsejando a diferentes hermanos y he llorado con ellos, he sentido la angustia, pero siempre me preguntaba ¿por qué el creyente llora tanto? ¿Por qué se queja tanto? Yo creo que el creyente se queja de esa forma, o llora, o se siente mal porque las cosas no suceden como desearía. Es porque no entiende el silencio de Dios. Es un silencio de amor, queriendo que en vos se haga la voluntad. Porque muchas de las cosas que nos pasan a veces son la consecuencia de nuestros propios errores. Y Dios quiere corregir. Salmo 35, 22 dice, tú has visto, oh Jehová, no calles,
Señor, no te alejes de mí. Esta es una de las quejas que hay siempre cuando uno tiene, Señor, te quiero cerca. El silencio de Dios no quiere decir ausencia de Dios. Dios está ahí a tu lado. Moisés le dice a su pueblo en el capítulo 14 de Éxodo, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estad firme y ved la salvación de Jehová, que hoy hará por vosotros, porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre lo verás. Cuando estaban ellos atrapados entre el ejército del faraón y el mar rojo, el pueblo clamaba y decía, vamos a morir en este desierto. Moisés le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En ese momento estaban atribulados, pero Moisés quería traerle esa palabra de aliento, de paz, para que bajaran el tonito. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, en los problemas tenemos que seguir adelante, hermanos, no tenemos que quedarnos ahí quietitos. Si nos movilizamos, dice, tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar. Y cuando lo hizo, el mar se dividió y los hijos de Israel pasaron en medio por el mar seco. El milagro sucede cuando nosotros nos movilizamos en medio de los problemas y tribulación. Y en el silencio de Dios, Él está a tu lado. En el problema y la circunstancia, Dios está esperando. Porque Él quiere hacer de tu vida algo mejor. Espera en silencio, tú también, para ver lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere prosperar tu camino. Cuando Abraham buscaba la esposa para su hijo, Isaac envió a su siervo para que buscara esposa en un lugar específico, y este hombre fue a ese lugar y ahí encontró lo que él creía que era el resultado de su búsqueda. Y en Génesis 24, 20 y 21 dice, y se dio prisa la señorita y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, que era el siervo de Abraham, estaba maravillado de ella, callando, haciendo silencio, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. A veces no necesitamos mucho no necesitamos ni gritar, ni clamar, ni hacer nada. Necesitamos hacer silencio y esperar si es que Dios está prosperando nuestro camino, si Dios está haciendo la obra por nosotros. Y eso es lo que Dios hace. Cuando es su voluntad, todo va encaminado muy normalmente. Uno de los consejos que siempre damos a los jóvenes es, si vos vas en el camino del Señor, no te preocupes por tu compañera. En ese mismo camino lo vas a encontrar, porque es la voluntad de Dios. Ahora, si buscas por otro lado, ya es tu problema. Los problemas vienen después. Las dificultades y las cosas que no convienen. A veces tenemos que esperar, en medio de las dificultades, en medio de nuestro camino, esperar ese silencio de Dios, que también es una respuesta que nosotros tenemos que tener. Tenga cualquier problema que tenga, espera en Dios. Él va a hacer tu voluntad en su vida, porque Él te ama. Usted es el Hijo amado, así como lo dijo de Jesús. Que Dios les bendiga, les guarde, les proteja y que realmente sienta la compañía de Él en medio del silencio de Dios. Amén.